Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Virgo, cariño. Muchísimas gracias por tu apoyo, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando número personal ni estoy pidiendo lo que es ningún tipo de dato personal. Tengan cuidado, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Muy bien, Virgo. Mi querido Virgo, últimamente estás como muy espiritual o simplemente estás como sintiendo quizás energías que para ti no tienen lo que es explicación, Virgo. ¿Por qué te digo esto? Porque una de las imágenes que yo he visto con el cuenco de cuarzo, he visto muchas plumas caer, muchas plumas. Y esos son señales, Virgo. Señales posiblemente de tus seres de luz, personas que ya no están lo que es en esta tierra, o de ángeles también. El otro mensaje, Virgo, he visto una piel como que tiene erupciones. No sé si a lo mejor está relacionado con esa energía que tú estás sintiendo, una persona que tenía problemas en la piel, o tú actualmente tienes problemas en la piel, Virgo. Puede ser el caso. A veces esto puede pasar también por el estrés o puede ser lo que es una alergia, pero si es así, te recomiendo que vayas al médico, Virgo. Te recomiendo. El otro mensaje, Virgo, no sé por qué siento esa percepción que muchos de ustedes o están visitando lo que es un campo santo o tienes intención de visitar lo que es un campo santo porque una persona muy especial está descansando en ese lugar, mi sacerdote. Vamos a ver, cariño, signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver. Me sale lo que es un Tauro. Me sale Libra, Escorpio, cierras con un Aries. Muy bien. Iniciales, cariño. Vamos a ver, Virgo, Virgo, Virgo. Siento ese Libra muy fuerte. Iniciales, mi querido Virgo. La letra B y la letra U. Muy bien. Voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo del tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. No sé por qué he escuchado una voz que dice quiero agua. O esta persona pedía mucha agua. Tienes un recuerdo. Tenemos lo que es la carta del 4 de copas. Si te das cuenta, mi querido Virgo, aquí hay un personaje que ha pasado por un momento muy difícil, pero sin embargo se levanta para seguir lo que es adelante, Virgo. Siento, mi querido Virgo,
que en estos momentos quizás te preguntas por qué han llegado hasta esta situación. Muchos de vosotros, Virgo, no entiendes por qué esta persona cambió o no entiendes por qué esta persona, cariño, se está portando así contigo. Puede ser familia, puede ser una persona X, puede ser que hay una persona que te está atacando, una denuncia, ¿por qué no? Esta carta, cariño, la carta del 4 de copas, también te dice que ya no estés perdiendo tu tiempo pensando el por qué. Lo hecho ya está hecho, Virgo. Lo que tienes que hacer, Virgo, es recuperarte o simplemente defenderte, Virgo. Eso es lo que tienes que hacer. Porque aquí es como que tú reaccionas y dices, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué todo se ha destruido? ¿Por qué no está esa persona? ¿Qué ha pasado en este mundo, en esta tierra? ¿Qué ha pasado con esta persona? ¿Por qué ha habido ese cambio en el trabajo también? ¿Por qué no? Tú te preguntas, tú quieres respuesta, pero no pierdas tu tiempo, Virgo, buscando respuesta. Lo hecho ya está hecho. Vamos a ver. Voy a tomar mi agüita, que está haciendo frío otra vez. El clima está raro, sinceramente. Hace 3 días hacía calor, ahora nos congelamos. A ver, vamos a ver qué te quiere decir el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Me sale lo que es la carta del 2 de copas. Si te das cuenta, mi querido Virgo, aquí hay 2 personajes como si fueran almas gemelas y detrás hay una cruz, Virgo. No sé por qué siento, corazón, que tú tienes que visitar a una persona muy especial en un campo santo. Están pidiendo que lo visites, Virgo. ¿Vale? Aunque yo te digo lo que es almas gemelas, no todo tiene que ser pareja. Una persona con la cual tú te sentías bien, una persona con la cual siempre estaba contigo en tus momentos difíciles. Porque me están repitiendo esto. Es como que tú has hecho una promesa de visitar a una persona que ya no está en esta tierra, un ser espiritual, o ellos necesitan que tú lo visites, mi querido Virgo. Vamos a ver qué más me dicen, cariño. Vamos a ver qué más me dicen. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude con el tarot de los ángeles, Virgo. Vamos a ver. Me sale la carta de la reina de tierra. Gentil, práctica, capaz. Muy bien. A mí lo que me dicen con esta carta, mi querido Virgo, si tú quieres lograr algo en tu vida, tienes que saber tratar esta situación. Vamos a suponer, Virgo, que tú en estos momentos me dices, Richard, yo tengo lo que es un negocio personal, un proyecto. Y vamos a suponer que las cosas no marchan como tú esperas y tú estás quizás en tu negocio, en tu proyecto, con tu cara de amargada, de amargado. De esa manera no vas a ganar nada, Virgo. Tienes que tener buena actitud, buena cara, ¿vale? El otro mensaje también, mi querido Virgo. Si tú de repente sabes que tú estás en tu razón, pero lamentablemente tienes que hacer un juicio, un trámite legal. Es importante, cariño, la buena comunicación. Es importante que lo hagas entender a ellos de una forma educada. Vamos a suponer que en estos momentos tú me dices, Richard, sinceramente ya no tengo paciencia. Quiero gritarles, quiero decirles sus 4 verdades. No. No actúes de esta manera, no actúes con el impulso, actúa de una forma inteligente, Virgo. No te dejes al descubierto. Vamos a suponer que tú sospechas que tu vecino, que tu vecina, o que tu pareja, o en el trabajo, no están haciendo bien las cosas, ¿vale? O tú tienes ya una razón para reclamar. En estos momentos me dicen, tienes que actuar de una forma inteligente, Virgo. Por eso que tú sientes un cambio y tú dices, ¿qué ha pasado? Tú estás buscando respuestas.
Tú estás buscando claridad, pero tienes que actuar de una forma inteligente. No te dejes provocar por la situación, Virgo. La carta también, cariño, de la Reina de Tierra te está diciendo que si tú en estos momentos quieres hacer un proyecto o quieres reciclarte, estudiar algo, hazlo. Hazlo. ¿Por qué? Porque la suerte te va a estar acompañando, mi querido Virgo. Hazlo, ¿vale? Vamos a continuar, muchos de vosotros inclusive, con esta carta y este cambio de actitud de una persona. Muchos de ustedes, Virgo, puede ser que el dinero ha hecho cambiar a un grupo de personas. A lo mejor lo ha hecho cambiar a tu vecino, a tu amiga, a tu familia. En estos momentos, por el dinero, muchas personas han cambiado, mi querido Virgo, para mal. Lo que yo siento, mi querido Virgo, es que muchas personas en tu entorno han cambiado por el dinero, Virgo. Muchas personas. O tú estás en un trámite legal, o tienes problemas económicos con la familia, o una persona quiere de repente quitarte algo que es tuyo también, una persona con la cual tú ni te esperabas que te iba a pagar de esta manera. Muchas personas cambian por el dinero en tu entorno, Virgo. Vamos a continuar. Vamos a ver mi sacerdote, mi sacerdotisa. Vamos a ver Virgo, Virgo, Virgo. Tenemos lo que es la carta del 2 de aire. Indecisión, evasión, confusión, mi querido Virgo. En estos momentos siento, mi sacerdote, mi sacerdotisa, que posiblemente tú estás en un perfil de desconfianza. Es como que me dices, Richard, ahora, ¿en quién puedo confiar si todos siempre me pagan mal? O tú sientes que todo el mundo no está siendo sincero, sincera contigo, Virgo. Tú te preguntas, ¿en quién voy a confiar, Virgo? ¿En quién voy a confiar, Richard? Siento, mi querido Virgo, que muchos de ustedes, inclusive por esta situación, se están aislando, Virgo. Siento que me dice Richard, porque siento que la gente no es sincera, no es sincero, prefiero no tener amigos, prefiero no tener amigas, prefiero no tener contacto con la familia o con tu entorno, Virgo. Entonces, mi sacerdote, mi sacerdotisa, yo te recomiendo, cariño, que tienes que confiar en ti. Esta situación que te está pasando no es para que tú te aísles, no es para que tú te encierres en tu mundo, Virgo. No todo el mundo va a ser malo, va a ser mala. No todo el mundo desea algo negativo para ti. Es cierto que has tenido lo que es la mala suerte de toparte con personas negativas, pero no todo el mundo está constituido con este tipo de energía, Virgo. Entonces, no te aísles. Yo te recomendaría que no te aísles. Te recomendaría que deas cara a la situación. Es como que hay un grupo de ustedes que quiere huir de un problema. Y eso no es bueno, Virgo. Tú no puedes estar huyendo por cada problema que se te presente. Tú tienes que dar cara a esta situación. Vamos a continuar. Vamos a ver, mi sacerdote, mi sacerdotisa, la carta del 8 de fuegos. Velocidad, actividad, multitarea. Vale. Siento, mi querido Virgo, que tú quieres que una situación se acelere. A lo mejor quieres que salga una sentencia, un documento, que una persona se ponga en contacto, quieres hacer un viaje y de repente necesitas la aprobación de un documento, un sello. Tú quieres que algo se acelere, un contrato. A lo mejor te han dicho, te voy a llamar. O tú estás buscando quizás, mi querido Virgo, un ascenso y te han dicho, luego te doy la respuesta. Tú necesitas que algo se acelere, Virgo. Dice, mientras que llegan las cosas, te recomiendo, mi querido Virgo, que no te duermas en tus laureles. Es importante que te vayas preparando, es importante que busques nuevas opciones, es importante que conozcas otras personas, porque a lo mejor, Virgo, tú estás esperando que una persona vuelva otra vez a tu vida.
Y el mensaje te dice, velocidad, actividad, multitarea. Vamos a suponer que la empresa donde tú has dejado tu currículo te dicen, vale Virgo, me encanta tu currículo, te estoy llamando dentro de un mes. Tú vas a esperar un mes, cariño, ¿y quién te va a dar ese dinero para cubrir tus gastos? Entonces, si a ti te encanta tanto ese trabajo, Virgo, entonces consigue algo para que vayas sobreviviendo y cuando llegue ese mensaje, pues lo dejas. Pero no te quedes esperando, Virgo. Es como que tú me dices, Richard, yo estoy seguro que me van a llamar. Yo estoy seguro que esta persona vuelve. Yo estoy seguro que esa persona me va a prestar dinero. ¿Por qué te confías tanto, Virgo? Te estás confiando mucho. Tienes que buscar otras alternativas. Tienes que tener plan A, plan B, plan C. Te estás confiando mucho. Por la promesa de una persona, también puede estar relacionado lo que es en el amor. A lo mejor esta persona te ha dicho, Virgo, yo te amo, yo te quiero. Deja que termine la relación con mi pareja. Y tú estás esperando 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. ¿Por qué te confías tanto, cariño? Virgo, tienes que empezar a buscar nuevas alternativas. No te duermas en tus laureles. Vamos a continuar. ¿Qué más me dicen Virgo? Vamos a ver, mi sacerdote. La carta del 9 de aire. Negatividad, preocupación, insomnio. A lo mejor, mi querido Virgo, por estar esperando tanto esa respuesta o a esa persona, ahora te das cuenta, cariño, que estás solo, que estás sola o que has perdido mucho. Porque esta carta te preocupa, cariño, tocar fondo. Te preocupa posiblemente que ya no te puedas dar lo que es una oportunidad. Por eso, Virgo, yo siempre digo, mi sacerdote, mi sacerdotisa, si tú amas a una persona y tú me dices, Richard, aunque estamos separados, algo me dice en mi corazón que esta persona va a volver. Mientras que esta persona se atreva a volver contigo, tú tienes que continuar con tu vida, Virgo, porque muchas cosas pueden pasar en este mundo. Es cierto que tu intuición te está diciendo algo, pero cariño, tú tienes que continuar con tu vida. Mi querido Virgo, ¿vale? Porque siento que en este momento te preocupa algo. Siento que a lo mejor de repente tú tenías expectativas. Y en estos momentos dices, ¿cómo es que he sido tan tonto, tan tonta? ¿Cómo es que he confiado tanto en esa persona? Te preocupa que simplemente las cosas no te vayan bien. Y esto no todo tiene que ser amor. A lo mejor tú has confiado mucho en tu abogado, tu abogada, tu gestor, tu gestora, y en estos momentos te preocupa, Virgo. Por eso, como dice en ese refrán, nadie va a cuidar tus intereses mejor que tú, Virgo. Nadie. Es importante que estés al oro. Es importante que estés atento o atenta en todo lo que está pasando en tu entorno. Porque nadie va a cuidar, cariño, las cosas que te interesan mejor que tú. Nadie. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Vamos a ver, cariño, vamos a ver. A ti te sorprende los cambios de una persona, te sorprende su actitud, te sorprende quizás que esa respuesta no haya sido para ti, te sorprende que esta persona ahora te da la espalda. Eso es porque has confiado mucho en esa persona, Virgo. Has confiado mucho. Vamos a ver, cariño, qué me dicen. A lo mejor puede ser que tú estás soñando por eso a tus familiares o a una persona que ya no está en este plano terrenal porque te quiere advertir de algo. Cuando uno sueña a un ser querido o una persona que ya no está en esta tierra, es porque nos quiere advertir de algo, Virgo. Si te está pasando esto, te está diciendo, cuidado. Cuidado, Virgo, no te confíes. Cuidado, Virgo, prepárate porque algo viene. Mentalmente, prepárate, Virgo. Vamos a ver qué me dicen las cartas de las manifestaciones. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Dice, escucha.
El mundo necesita tu felicidad. Una vida de sufrimiento o infelicidad y una vida carente de las cosas que más deseas no beneficia al mundo. Pero tu felicidad, tu abundancia y vivir tu vida al máximo elevan a todo el mundo, mi querido Virgo. Vale. ¿Tú has escuchado, mi querido Virgo, el efecto dominó? Cariño. Y esto yo lo viví mucho en mi último trabajo en la cocina. Cuando hay un buen servicio, cuando todos están contentos, cuando todos están estables, Virgo, prácticamente la producción sale perfecto. Pero basta que una persona tenga problemas, esa energía, esa mala vibra, es un efecto dominó. Afecta a su entorno, Virgo. Y entonces las cosas no salen bien. Siento que muchos de ustedes, Virgo, o tú estás pasando un mal momento y esto está afectando lo que es a tu trabajo, está afectando a tu salud, está afectando a tu relación. O ellos, mi querido Virgo, están teniendo lo que es problemas y esa situación está afectando a tu relación, a su vida, a su trabajo, a su entorno. Entonces, mi querido Virgo, si puedes, aléjate de ese tipo de personas, porque al final vas a salir perjudicado o perjudicada tú, cariño. Y si no, mi querido Virgo, no te prestes a la mala energía de esta persona, porque a lo mejor tú me dices, Richard, es mi pareja, es mi familia. Entonces no te prestes cada vez que esta persona esté de mal humor, cada vez que esta persona te provoque, simplemente ignóralo, Virgo. Ignóralo, porque si no es echar más leña al fuego y al final, cariño, sales perjudicada tú. Es importante que seas positivo, que seas positiva. Es importante que tengas fe. Vamos a suponer que en este momento tú tienes problemas. Te levantas y dices, vaya día, está haciendo frío, me pica el cuerpo, estoy gordo, estoy gorda. Estás renegando, estás diciendo que todo es malo. Y al final el universo dice, por lo que veo, a Virgo le encanta sufrir. Entonces le voy a traer cosas malas porque sé que esto le encanta. El universo no distingue entre negativo o positivo. Te va a dar lo que tú estás atrayendo, Virgo. Lo que tú estás llamando, mi querido Virgo. Es esto, ¿vale? Es importante, cariño, tu actitud. Es importante tu buena energía. Es importante que confíes en ti otra vez. Es importante eso. Vamos a ver, Virgo, qué te quiere decir las energías. Vamos a canalizar. Que Dios y el universo me ayude. Si estás con cascos, con auriculares, te recomiendo que te los saques porque con estas piedritas a veces el sonido es un poco incómodo. Lo digo para que no te fastidie, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Muy bien. Vale. Mi querido Virgo, he visto la imagen de una persona que es muy anciano, muy anciana. Inclusive te podría decir que le faltaba la dentadura. Muy, pero muy mayor. Esta imagen, mi querido Virgo, miraba con tristeza. Es como que ellos quieren que tú seas feliz o simplemente que pases página ante una situación. La otra imagen, Virgo, que yo he visto también,
una jovencita que no supera los 12 años, pero que llevaba lo que es un vestido blanco y tiene figuras. Pueden ser bolitas, pueden ser figuritas. El vestido es blanco, pero tiene como si fuera la piel del dálmata, cariño, pero con figuras. Con figuras. Cabello negro, un poco rizo o crespo, cariño. Cabello negro. No sé qué tiene que ver contigo. Puede ser que sea la energía de tu hijo, de tu hija. Puede ser un hermano, una hermana, pero yo le he visualizado. Y justo cuando te he dicho esto, he sentido que alguien ha hecho como si descansara, Virgo. Como si descansara, ¿vale? No sé por qué. Vamos a ver. No sé por qué siento que dicen, dile a mi papito que me cuide. Es como que tú estuvieras diciendo, dile a mi papito que me cuide, Virgo. Hay una voz, hay una voz de un personaje, es mujer, pero es una voz como muy suave. Parece como si no supera los 40 años. Inclusive me atrevería a decir de 30. Dice, he intentado comunicarme con él, me dice. No sé qué tiene que ver una bolsa. Me dice, hay algo en esa bolsa o está en esa bolsa, me dice Virgo. Me dice que sigas buscando, algo estás buscando tú, pero me dice, está en una bolsa, que siga buscando. Un arete. ¿Qué tiene que ver un arete o pendientes, Virgo? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios. Vale. Dime, mi querido Virgo, si últimamente tú estás sintiendo como quejidos en tu casa, en tu habitación. Quejidos. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. ¿Qué más me quieres decir? Vale. Algunos de ustedes, Virgo, tienen en casa una virgen y tiene como un manto en la cabeza, como una túnica, un tul, creo que lo dice, ¿no? Tienes. Inclusive esa virgen, o te está llamando quizás que tú pides esa virgen, tiene una corona. Esa virgen tiene lo que es una corona, cariño, y tiene como un tul. O tú has ido a una iglesia a pedir a una virgen, que tiene como una corona y un tul. Vamos a ver. Siento que muchos de ustedes que están viendo esta lectura, varones, también puede ser mujeres, ¿vale? Les encanta mucho lo que es el fútbol. O has estado viendo con esa persona el fútbol. O tú de repente eres un jugador profesional o jugadora profesional. Porque veo eso. Y quizás de repente la energía que se está manifestando puede ser de tus abuelos. Sí, o de un hijo, una hija. Vamos a ver. Me dice que vayas. A lo mejor tú has hecho una promesa de visitar Virgo. Vamos a ver, Virgo, Virgo, Virgo. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver, Virgo, Virgo, Virgo. No sé qué tiene que ver la X. Puede ser un nombre, pero la X, cariño, no sé qué tiene que ver. Vamos a ver, Virgo, Virgo, Virgo.
Me dice que tienes que escuchar a tu corazón y me dice que tienes que estar atenta o atento a un mensaje que te va a entregar en los sueños. Hay un lugar en el cual tú vas a tener una reunión porque veo muchos platos, muchas vajillas. Y ese lugar, cariño, es muy precioso. O tú tienes un restaurante así, o es un lugar donde los platos son preciosos. Tiene mucho lo que es el color dorado. O te encanta el color dorado, Virgo. Hay un ave que ha hecho lo que es un nido en tu casa. Sí, cerca a tu casa. Me dice que no lo hagas nada. El Espíritu Santo está ahí, Virgo. Hay un ave que ha hecho un nido en tu casa. Vamos a ver, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. No sé qué tiene que ver, Virgo, que te dice, tienes que ir al campo. O tú tienes plantaciones, o tú tienes una huerta, o has sido de repente heredero o heredera de hectáreas, pero me dice que tienes que ir al campo. No sé, o tienes que desconectar, Virgo, pero tienes que ir al campo. No sé por qué me ha dicho que cuides tu muleta. ¿Has tenido un accidente, Virgo, en la cual en estos momentos estás usando muletas? Porque me dice, dile que cuide sus muletas. Me está diciendo. ¿Alguno de ustedes o tu entorno o esta persona tuvo problemas con la bebida? Porque me lo ha dicho, problemas con la bebida, Virgo. Dile por favor que deje de lastimarse. Tienen problemas con la bebida o un vicio. Y siento que esta situación le está dañando tanto a ti como también a la otra persona. O tú, Virgo. O tú de repente, a lo mejor yo que sé, cariño, tienes tantos problemas que sientes que bebiendo lo vas a solucionar cuando no es así. Me dicen que te estás haciendo un daño o esa persona se está haciendo un daño con la bebida. Me dice que lo deje ya, que lo deje, que no va a ganar nada, me está diciendo. Muy bien, corazón. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Opción 1, opción 2. No te preocupes porque yo saco las cartas del final. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la emperatriz es un sí, puede ser que estás lidiando con un Virgo. Opción 2, cariño. La carta de los enamorados es un sí, puede ser que estás lidiando con un Géminis. Vamos a ver las características, Virgo. Que Dios y el universo me ayude. Las características. Mira, Virgo. Si te das cuenta, esta carta representa a una matriarca, a una madre o abuela también. Tú estás sintiendo la conexión muy fuerte de un familiar. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes están en la cuerda floja. Hay un problema, cariño, que tú estás pasando, pero ellos te están protegiendo. Estas personas pueden ser de elemento agua y elemento aire. Esta mujer, cariño, que te protege, puede ser que sea de piel blanca, pero piel trigueña también, o estaba muy bronceada. Se pintaba el cabello de algún color. ¿Por qué? Porque tenía canas este personaje. Siento que inclusive esta persona, cariño, algunos de ustedes quizás han sido hijos únicos o hijas únicas. O de repente, corazón, esta persona pudo ver a su nieto o a su nieta también. La conexión de esta persona, cariño, está contigo. Tú estás sintiendo su energía. Esta persona quiere protegerte en base a una decisión que tú quieres tomar. Muchos de vosotros están lidiando con personas de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Esta persona quiere decirte algo o quiere contarte algo, pero se siente nervioso, nerviosa o todavía no está preparado, preparada para darte esa respuesta.
Vamos a ver qué más me dicen. La carta de la fuerza. Muy pronto vas a recibir lo que es una noticia. Puede ser de los hijos, de un amigo o de repente de una persona que tiene hijos o ha sido madre o ha sido padre. Elemento fuego puede ser Leo, Sagitario, Aries, pero especialmente lo que es un Leo. Esta persona, cariño, poco a poco está encontrando lo que es su estabilidad, o esta persona te va a contar algo que quizás estaba ocultando hace mucho tiempo. No vaya a ser que te lleve lo que es una sorpresa, que esta persona es madre o es padre, mi querido Virgo. Un hito más. La carta de la torre. Algunos de ellos, mi querido Virgo, inclusive se van a divorciar, o muchos de vosotros van a hacer lo que es un cambio de casa. Puede ser que estás lidiando con una persona de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Muchos de ustedes van a ser testigos, o muchos de ustedes se me van a divorciar, o van a ser testigos de un divorcio, mi querido Virgo. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. No tengas miedo, Virgo. Siento que hay un ser de luz que posiblemente se va a estar manifestando, o se está manifestando, pero es porque te quiere entregar un mensaje para tu protección. Lo único que quiere Virgo es que tú seas feliz y que tomes decisiones correctas. Para aquellos que a lo mejor de repente están metidos lo que es en un vicio, quieren que lo dejes porque te vas a hacer daño. Ellos, cariño, están pendientes de ustedes. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz, Virgo.